importante resaltar que el Consejo Nacional Electoral o el sistema electoral venezolano, que es el poder electoral, que es un organismo autónomo del Estado, no de los poderes públicos, de los 5 poderes, ha hecho un gran esfuerzo, como lo establece, se lo manda la Constitución y las leyes electorales, de modernización y sobre todo de automatización de los sistemas. Entonces, todo el sistema electoral venezolano, el registro electoral, los cuadernos de votación, la cartahuella, la máquina de votación, la elaboración de la caja del cotillón, y sí que son materiales de lo que se va a llevar para el día que va a estar en la mesa de las elecciones, los mecanismos de transmisión de datos, bien sea por el teléfono fijo, el móvil y satelital, todo eso está sometido a auditoría. ¿Quiénes participan en la auditoría? Los representantes de las opciones políticas que han inscrito candidatos, es decir, la MUD, el Gran Polo Patriótico y los que van por iniciativa propia, los técnicos del Consejo Nacional Electoral y los acompañantes internacionales, pero también los observadores nacionales. En Venezuela hay una modalidad que existen registrados alrededor de 4 o 5 organizaciones no gubernamentales que vienen actuando en los últimos 8 procesos electorales como observadores nacionales. Y esos son observadores nacionales. No así los que vienen del exterior. Y esto es importante porque internacionalmente son acompañantes electorales. Eso. Igualmente son técnicos de UNASUR. Recordemos que en UNASUR hay diversidad de países, diversidad. De UNASUR es Colombia, México, Perú, Bolivia, Venezuela, amigos Ecuador, Uruguay. Así que por eso, de distintas tendencias políticas, con distintas orientaciones políticas. Pero también el Consejo Nacional Electoral invita como acompañante a representantes de organismos electorales, magistrados, rectores de países del África, de Europa, de los propios Estados Unidos. ¿Pero por qué acompañante y no observadores? ¿Por qué? Y esto es importante, porque no es un problema, una simple diferencia semántica, es una diferencia de fondo, porque la observación internacional que ha creado la ONU y Estados Unidos a través de la OEA es una observación con intenciones de intromisión en los asuntos internos de los países. La Unión Europea mayoritariamente... ¿Esas figuras se den en otros países? Claro, pero ellos no la aceptan para ellos. O sea, la Unión Europea no aceptan que le observen los procesos. Nosotros podemos ir a ser observadores en Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos y sobre todo los países europeos, agrupados en la Unión Europea, te invitan a que tú vayas a observar, a acompañar. A acompañar los procesos electorales te llevan un día, yo asistí como rector del CNE a varios de esos procesos, en Francia, en España, te llevan para que tú veas una mesa y después te llevan al centro donde van con televisores a dar los resultados. No se involucran, por en lo absoluto, te expulsan del país inmediatamente, te expulsan. Y en Estados Unidos, incluso Estados Unidos es peor, porque en Estados Unidos no existe sistema electoral, sino unos colegios. Las preguntas. Entonces, hay un sistema donde están involucrados todos esos testigos, todos esos miembros de la auditoría, que van a someter a evaluación todos los sistemas. Y el día de las elecciones, ¿Es posible hacer trampa en No se puede porque... Lo que te pregunta la gente. Claro, ¿por qué no se puede hacer trampa? Primero porque cada votante tiene que poner las huellas. Ya Venezuela tiene son más de 40.000 mesas electorales, y esto es importante también. Antes eran alrededor de 11.000 mesas, hoy son 40.000. ¿Por qué? Porque hay más mesas para que la gente tenga más posibilidad de votar en las zonas rurales, en las grandes concentraciones urbanas. Todo eso está sometido a auditoría. Nadie puede votar 2 veces porque es con la huella. Nadie puede cambiar el voto porque cada persona evalúa cuando vota su papel. Ese papel, si todo lo que hemos pasado, hemos visto estadísticas, tanto en bachillerato como en la universidad, sabemos que con una muestra del 3-5% ya es una muestra confiable. Aquí se abre el 54% de lo que está en la caja. O sea, luego, el fraude no es posible. No es posible, no. Y ese, por ejemplo, hay un mito, que ha habido mitos anteriores, ¿no? Mitos que si la cartahuella se sabe por quién votó, que la máquina, todo eso es imposible. Habría otro mito que todavía sigue vigente y lo saca siempre un general retirado que vive desde hace muchos años en los Estados Unidos, que fue comandante del ejército, el general Peñalosa. Él siempre, cada vez que hay una elección, escribe de los Estados Unidos que hay un cable submarino en Cuba que manda los votos. Entonces imagínate, yo pondría un cable submarino para sacarle los reales al mercantil, al provincial, al Banco de Venezuela. O sea, cada quien le pone, y tú le pones un cable para sacarle los datos a las empresas venezolanas. El fraude electoral no es posible. No es posible porque las pruebas, primero, cada quien tiene... Las organizaciones políticas llevan un registro de quién vino a votar o no, porque eso se hace todos los comandos de campaña. Sí. Ahora, tiene el acta. Una pregunta, Germán. Si el Polo Patriótico ha planteado que todos los partidos firmen como un convenio, algo que permita respeto a los resultados electorales. O sea, la oposición, al parecer, dice que no va a firmar. ¿Qué crees tú de esa oposición? Sí, como ya yo estoy diciendo y he observado que es absolutamente transparente, confiable. Tengo participación de observadores nacionales y acompañantes internacionales que son altamente calificados. Tengo la presencia de los testigos electorales en todas las instancias del sistema electoral.
tengo auditorías antes, durante y después del proceso. Entonces, ese mismo Consejo Nacional Electoral le ha hecho las elecciones, ha ayudado a hacer las elecciones del Gran Polo Patriótico y de la MUD. Y la MUD inscribió todos sus candidatos. Entonces, ¿cuál es lo lógico? Vamos a firmar un acuerdo donde todos nos acordamos y estamos plenamente, digamos, acompañando a que, como vamos a ser vigilantes, tenemos auditorías previas, durante y después del proceso, vamos a evitar, ¿qué es lo que se está buscando? Un acuerdo político, institucional, firmado conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, con la presencia de los acompañantes internacionales y los observadores nacionales y de los técnicos de cada organización política, que nos permite evitar que los resultados, que van a ser absolutamente confiables, ganan unos, pierden otros, unos sacan diputados aquí, otros sacan allá, no vaya otra vez a permitirse en el país que alguien, de manera irresponsable, va a convocar a la gente que puede tener sus sensibilidades, alguien que tenía la aspiración de que un amigo, un candidato que apoyaba, una candidata no salió, salió Germán, otro, no se ha convocado a la violencia. El tiempo es implacable en televisión. Sí. Tenemos unas personas que están realmente inhabilitados. Leopoldo López, Daniel Ceballos. Daniel Ceballos, aún estando preso, puede ser candidato. No, es que si hay unas limitaciones que establece el sistema judicial venezolano, en algunos casos es la Contraloría General. O sea, el Consejo Nacional Electoral no es quien los inhabilita. El Consejo Nacional Electoral acepta listado si alguna persona tiene una objeción por parte del Poder Judicial o por parte de la Contraloría General de la República, y eso limita su aspiración a ser candidato, el Consejo Nacional Electoral sencillamente no lo puede permitir, no entra en la base de datos, porque tiene una objeción desde el punto de vista judicial o desde el punto de vista administrativo de la Contraloría o de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. En ese sentido, no pueden ser candidatos. En algunos casos podrán tener derecho a voto, pero no pueden. Pero aún si no ha sido, digamos, sentenciado. Pero fíjate, si está sometido a una investigación, sus derechos, ¿no? Claro, pero si tienes una investigación y hay algún elemento que limite por tu condición, por el proceso en que estás envuelto, puede generar un mecanismo de veto de esos candidatos y las organizaciones políticas lo que hacen, tanto el Gran Polo Patriótico. ¿Legalmente es posible o no es posible? No, sí es, o sea, es posible, es posible que sea limitada su participación como candidato. ¿A qué voy? El Consejo Nacional Electoral sencillamente recibe una instrucción, porque es una instrucción de otro poder público, bien sea de la Fiscalía o de los tribunales que dependen del TCJ o de la Contraloría General, y no puede inscribirlo. O sea, no es un problema de que el Consejo Nacional Electoral le da la gana o no de inscribirlo, es que no puede inscribirlo. No puede inscribirlo como candidato porque tiene unas objeciones que le hace otro órgano del poder público que tiene atribuciones para hacerla. En ese sentido no se está violentando ningún derecho. La persona cometió algún delito que está siendo investigado, que está en proceso, y ese proceso evita que sea candidato. Germán, la paridad de género hoy. Sí, fíjate, es un avance importante, dos cosas. El Consejo Nacional Electoral viene impulsando porque las organizaciones, en el caso concreto de las mujeres de los partidos que se agrupan en el Gran Polo Patriótico y en la MUD, los dos grandes polos electorales y otros que no están en esos polos, han venido impulsando desde hace años la necesidad de una paridad que permita que mujeres y hombres puedan ser postulados en igual cantidad. ¿Qué hizo el CNE? Por una parte, presionó para que las organizaciones hicieran esa candidata. Luego corrigió un elemento que favoreció tanto al Gran Polo Patriótico como a la MUD, porque los dos habían hecho elecciones primarias. Entonces, ahí hubo la voluntad popular de los que apoyan esas opciones políticas. Tú no le puedes violentar la voluntad popular y decir, no, ya, ustedes eligieron esto y se los quitamos. Lo que obligó es a que lo que quedaba por elegir, tanto en las circunscripciones como en las listas, permitiera equilibrar esa paridad. Y ese es un avance que se está dando en Venezuela y es importante reconocerlo. ¿Qué otro país, Germán, en el mundo tiene ese Mira, tema? ahí se ha estado planteando discusiones en el caso de Argentina, en Uruguay, pero no logran todavía llegar a este nivel de avance, incluso los países europeos que, por cierto, yo quiero aprovechar esta oportunidad que tú me das, porque hay sectores de la oposición y la misma Unión Europea que se mete con el sistema electoral venezolano, que se mete con el gobierno venezolano, y Mariano Rajoy, el jefe del gobierno español, convocó las elecciones generales de España, que es la que eligen a los diputados y al jefe del gobierno, el partido más votado que haga alianza, para el 20 de diciembre, en un país netamente católico, donde se festejan las Navidades, y la convocó para el 20 de diciembre, cuando correspondía en octubre. Digo, para que veamos cómo... Reflexión final
breve. Mira, yo creo que aquí lo que está planteado es que el 6 de diciembre todas las venezolanas y venezolanos salgamos a ejercer nuestro derecho al voto, dirigamos nuestras aspiraciones, nuestros objetivos, nuestras aspiraciones a través del sistema electoral venezolano con el voto, y que una vez que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados, esos son los resultados que todas las venezolanas y venezolanos debemos acatar y seguir trabajando cada quien por sus Y aspiraciones. preservar.